Hola, ¿qué tal? Soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se desarrolló en Bogotá el quinto y último foro por una Colombia bien gobernada, Elecciones 2011, organizado por la Registraduría Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública y la revista Semana. Durante su intervención en el foro, el registrador nacional dijo que la preocupación más grande que tiene la entidad frente al desarrollo de las elecciones del 30 de octubre tiene que ver con las mafias electorales, entronizadas en el poder y con fines de aprovechamiento presupuestal. Dentro de la reforma al Código Electoral presentada al Congreso esta semana, la Registraduría Nacional propone un registro electoral permanente que elimine el proceso de inscripción de cédulas previo a unas votaciones. Cerca de 1.700.000 colombianos están pendientes por reclamar su cédula de ciudadanía. Durante su intervención en el quinto foro por una Colombia bien gobernada, Elecciones 2011, desarrollado en Bogotá, el registrador nacional informó sobre la propuesta a la reforma del Código Electoral, que tiene que ver con un registro electoral permanente, que permita verificar con antelación los casos de transhumancia electoral y evitar así la alteración de la voluntad de los ciudadanos. En la propuesta de reforma al Código Electoral presentada por el Gobierno Central al Congreso de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil incluyó un artículo que sugiere eliminar el proceso de inscripción de cédulas previo a cada elección y en su reemplazo crear el registro electoral, que se adelantará de manera permanente en todas las registradurías del país. Lo que busca básicamente es que haya una inscripción permanente de ciudadanos, no solamente en unas determinadas épocas, y que hecha esa inscripción, la registraduría pueda hacer cruces con las bases de datos y saber si el ciudadano reside o no reside en ese respectivo municipio. Al hacerlo con tiempo y poder verificar con suficiente antelación, se evita que precisamente se siga alterando a través de la transhumancia la voluntad de los ciudadanos. Sostuvo que con esta medida de crear un registro electoral permanente se pretende resolver de raíz el tema de la transhumancia. La transhumancia está ligada al poder de grupos de distinta naturaleza, grupos políticos, grupos económicos que se han enraizado en las alcaldías, y al enraizarse en las alcaldías simplemente uno ve que un periodo es un señor alcalde, el otro periodo es una señora alcaldesa que posiblemente es la señora del alcalde, y así una votación bastante cercana que permite precisamente que todo este tipo de componentes y arreglos para el fraude tengan que ser controlados y revisados de raíz. Agregó que la transhumancia es un tema que genera vicios estructurales dentro del proceso electoral. Digamos que el tema de la transhumancia se está convirtiendo en una especie de fraude estructural, porque háganse las revisiones que se hagan, perviven dichos defectos. Resaltó que la registraduría está implementando medidas que pretenden blindar del fraude a las elecciones del 30 de octubre. Estamos destacando que con el control del censo electoral, con el control de los candidatos que se está haciendo, se evita en buena materia el fraude, se evita de buena manera que mafias electorales a través del manejo del censo o del manejo de candidaturas con antecedentes se hagan nada más y nada menos que al manejo del patrimonio público en las elecciones locales. Aprovechó su intervención para señalar que la Registraduría Nacional y la Procuraduría General llevan más de 10 días de revisión de las listas de jurados de votación en 6 departamentos del país. La manipulación de los jurados es la manipulación de las elecciones. La manipulación de los jurados crea la frase: ya no se compran votos, lo que se compran son mesas de votación, porque se compran los jurados para efectos de que también estos jurados participen en el fraude del día de las elecciones. Dijo además que el reto de la registraduría el 30 de octubre está centrado en el cumplimiento del escrutinio inmediato, por lo que se desplegará una logística especial. La normativa política sugiere que debe haber una publicidad inmediata de las actas de jurados en la web. Nosotros lo empezamos, es decir, a las 2 horas se debe haber logrado por lo menos el 80% de la publicación de esas actas, por cuanto en las mesas no hay escáneres, significa un desplazamiento y un traslado de dichas actas a unos sitios donde hay acopio y se reproduce. Y finalmente se publicará en los puestos de votación la copia física del acta de escrutinio. Insistió que todas estas medidas están orientadas a brindar la mayor transparencia durante las elecciones de octubre del 2011.
La preocupación más grande tiene que ver es con que mafias electorales entronizadas en el poder y con fines, digamos, de aprovechamiento presupuestal se hagan al poder en las elecciones. De otro lado, informó que todo parece indicar que el gobierno nacional asignará recursos para la aplicación biométrica del sufragante en los municipios unificados de los departamentos del Valle del Cauca y Bolívar. Informan que hay unos recursos disponibles y vamos a tratar de proceder de la manera más pronta, porque estamos a un poquito más de a 33 días de las elecciones o 32 días, y como el gobierno, el ministro del Interior se señaló que los departamentos de Valle, de Antioquia y de Bolívar eran de alto riesgo electoral, la registraduría solicitó unos recursos para implementar esa identificación del ciudadano con la huella. Para el ministro del Interior, la propuesta de reforma al Código Electoral que sugiere un registro electoral permanente es una oportunidad para reducir el fraude durante el desarrollo de unas votaciones. Aprovechó su presencia en el foro para dar a conocer las medidas de seguridad que implementará el Gobierno Nacional en las elecciones del 30 de octubre. Durante su presentación en el Foro por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se pronunció sobre los riesgos electorales encontrados en el proceso democrático y de qué manera trabajan las diferentes instituciones para reducir los índices de fraude. Riesgos de orden público, para lo cual el gobierno, en conjunto con el Ministerio de Defensa, ha tomado la decisión de adelantar el plan Democracia en aquellos municipios donde puede existir un mayor riesgo. El segundo riesgo, la presencia de grupos ilegales en el debate, para lo cual ya se ha hecho un esfuerzo de prevenir. 167.000 consultas se adelantaron, todos aquellos que registraban antecedentes fueron sustraídos de las listas o sus inscripciones revocadas. Habló también sobre la propuesta del nuevo Código Electoral, el cual establecería algunas normas que permitan el mejoramiento del proceso de elecciones. En fin, es un código que reglamenta integralmente las materias. Yo señalaría que clarifica las normas para evitar incidentes anteriores a la fecha de elecciones y también facilita todos los trámites de las demandas posteriores que se presentan. Además, el ministro aprovechó para dar algunos datos importantes de seguridad dispuestos desde el Gobierno Nacional para el buen desarrollo de la jornada electoral del 30 de octubre. Gobernadores y alcaldes, en el decreto que expedimos están autorizados a hacer cierre de fronteras. El día de las elecciones no se admitirá propaganda electoral. Novedad de la reforma política que quedó consagrada en el decreto. No se aceptan en los puestos de votación entre el inicio de la jornada y las 4 de la tarde ningún tipo de ingreso, de telefonitos, ni de videocámaras, ni nada. Por último, resaltó que los 3 departamentos que registran el mayor nivel de delitos electorales son Antioquia, 181 casos en su mayoría por transhumancia, Valle, 61 casos por amenazas a candidatos, y Bolívar, 59, también por transhumancia o violación a las normas de publicidad. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. El próximo 30 de octubre, los colombianos acudirán a las urnas para elegir 18.242 mandatarios, que gobernarán durante el periodo constitucional 2012-2015. En estas elecciones de autoridades locales, los ciudadanos elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales y 4.627 ediles, para un total de 18.242 candidatos. Durante las elecciones de autoridades locales que se realizaron el 28 de octubre de 2007, los colombianos eligieron 1.099 alcaldes, 32 gobernadores, 418 diputados, 12.003 concejales y 4.137 ediles, para un total de 17.689 mandatarios. El próximo 30 de octubre, los colombianos acudirán a las urnas para elegir 18.242 mandatarios, que gobernarán durante el periodo constitucional 2012-2015. En estas elecciones de autoridades locales, los ciudadanos elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales y 4.627 ediles, para un total de 18.242 candidatos.
Durante las elecciones de autoridades locales que se realizaron el 28 de octubre de 2007, los colombianos eligieron 1.099 alcaldes, 32 gobernadores, 418 diputados, 12.003 concejales y 4.137 ediles, para un total de 17.689 mandatarios. El sistema electoral colombiano es obsoleto y complicado. Así se refirió el presidente de la sección de Asuntos Electorales del Consejo de Estado durante su intervención en el quinto Foro por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011, desarrollado en Bogotá. Enfatizó, o la organización electoral se torna poderosa y eficiente para que pueda ser competente con presupuesto, o en cada elección se repetirán las inconsistencias que ponen en tela de juicio la labor de los magistrados. Para el presidente de la sección de Asuntos Electorales del Consejo de Estado, Mauricio Torres Cuervo, la desconfianza en el desarrollo de unas votaciones parte de los errores humanos, que son consecuencia del sistema electoral colombiano, que a su juicio es obsoleto y anacrónico. Mientras que esto no tenga unas modificaciones, digamos, fundamentales, nos vamos a encontrar con que todas las etapas electorales van a estar llenas de desconfianza. Desconfianza que comienza desde la mesa de votación, pasa por las comisiones escrutadoras, llega a los delegados, al Consejo Nacional Electoral y después se traslada a los jueces. Cree además que las demandas por supuestos errores en el desarrollo de unas votaciones deben estar bien argumentadas para evitar desgastes innecesarios al Estado, ya que afirma que de todo lo que se denuncia no llega al 15% de verdad. Estamos jugando un baloto, un azar. Eso no es serio. Quienes demandan deben tener la legitimidad de saber por qué demandan y saber que es un vicio realmente, porque la justicia tampoco puede asumir un desgaste de 2 o 3 años para que después digan, el Consejo de Estado no pudo resolver. Considera que lo fundamental de la organización electoral es no ser pasiva ante las necesidades y exigencias que requiere Colombia en materia electoral para evitar el fraude. Vimos como un antecedente inmediato fue el tema del referendo reeleccionista que se llamó, donde la registraduría, con voluntad política y presupuesto, si no me equivoco, en un lapso de un mes, máximo, o un mes y 8 días, logró verificar la veracidad y autenticidad de 4,5 millones de firmantes. Sostuvo que cuando existe voluntad política y se le entregan los instrumentos y recursos necesarios a los organismos electorales para desempeñar su labor, las controversias electorales que hoy se conocen en el Consejo de Estado se reducirán a aspectos fundamentales de orden jurídico. La organización electoral se torna poderosa y eficiente para que pueda ser competente con presupuesto, o vamos a tener que repetir este problema. Y entonces van a decir, acabemos el Consejo Nacional Electoral o acabemos el Consejo de Estado. Y en una de las dos está la solución. Patricia Muñoz, directora de la especialización en opinión pública y mercadeo político de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, quien expuso en detalle sobre la responsabilidad de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos ante la designación de los testigos electorales, dijo que estos no se han preocupado lo suficiente por movilizar ciudadanos y capacitarlos para actuar como veedores naturales de las votaciones. Los testigos electorales se constituyen en pieza clave para ofrecer garantías en el desarrollo de unas votaciones. Sin embargo, para Patricia Muñoz, directora de la especialización en opinión pública y mercadeo político de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos no han entendido que las 2 reformas políticas recientes fueron instauradas buscando su fortalecimiento. Pareciera no entenderse que si los testigos se constituyen en los ojos y los oídos de los partidos, en el puesto de votación, y que sabemos que allí pueden ocurrir irregularidades que puedan alterar la voluntad de los electores, los partidos no se han preocupado lo suficiente por movilizar ciudadanos, por capacitar ciudadanos y por hacer presencia con estos ciudadanos, llamados testigos electorales. Advierte que la responsabilidad de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos frente a la designación de los testigos electorales presenta vacíos que ponen en riesgo la transparencia de las elecciones. La presencia de los testigos precisamente se explica por la serie de irregularidades que ya se han denunciado en los procesos políticos anteriores, desde suplantación de jurados
adulteración de documentos, uso de tarjetas no marcadas, alteraciones en el proceso de traslado de los pliegos desde el puesto de votación hasta el sitio en donde se adelantará el escrutinio. En ese orden de ideas, entrega recomendaciones a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estas listas se presentan ante los registradores municipales y que deben estar conformadas por ciudadanos honorables, ciudadanos de reconocida honorabilidad. El partido debe ser muy cuidadoso en la escogencia de las personas que deben cumplir esta tarea. Asimismo, le pide a los testigos electorales asistir a las capacitaciones que permitan un mejor desempeño de sus funciones, ya que afirma que experiencias anteriores demuestran que algunos de estos, en vez de brindar beneficios al proceso electoral, lo que hacen es entorpecerlo. Además de esa capacitación de la registraduría, los partidos políticos deben implementar mecanismos propios de capacitación y pedagogía que permitan a los testigos electorales, sus ojos y sus oídos, el día de la jornada electoral, realizar su labor de manera eficiente y no entorpecer. En cumplimiento del calendario electoral, este lunes 3 de octubre vence el plazo para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos presenten a las autoridades electorales las listas de las personas que actuarán como testigos electorales durante la jornada democrática y en el momento del escrutinio. Se recomienda entonces a los partidos políticos excluir en lo posible de estos listados de testigos a todas las personas que no concurran a recibir la instrucción o capacitación. Este 30 de octubre los testigos electorales tendrán la gran responsabilidad de garantizar unas votaciones libres, transparentes, donde se pueda ejercer el voto de manera voluntaria. Vamos a unos mensajes institucionales. Al regreso, conozcan más detalles sobre el quinto Foro por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011, desarrollado en Bogotá. Ya volvemos. El próximo 30 de octubre, los colombianos acudirán a las urnas para elegir 18.242 mandatarios que gobernarán durante el periodo constitucional 2012-2015. En estas elecciones de autoridades locales, los ciudadanos elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales y 4.627 ediles, para un total de 18.242 candidatos. Durante las elecciones de autoridades locales que se realizaron el 28 de octubre de 2007, los colombianos eligieron 1.099 alcaldes, 32 gobernadores, 418 diputados, 12.003 concejales y 4.137 ediles, para un total de 17.689 mandatarios. El próximo 30 de octubre, los colombianos acudirán a las urnas para elegir 18.242 mandatarios que gobernarán durante el periodo constitucional 2012-2015. En estas elecciones de autoridades locales, los ciudadanos elegirán 32 gobernadores, 1.102 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales y 4.627 ediles, para un total de 18.242 candidatos. Durante las elecciones de autoridades locales que se realizaron el 28 de octubre de 2007, los colombianos eligieron 1.099 alcaldes, 32 gobernadores, 418 diputados, 12.003 concejales y 4.137 ediles, para un total de 17.689 mandatarios. La Registraduría Nacional del Estado Civil, ante la Comisión de Seguimiento Electoral del Senado de la República, aclaró algunas inquietudes que han surgido por la aplicación de la reforma política en las etapas previas y durante las elecciones del 30 de octubre. Asimismo, informó cómo la organización electoral le ha hecho frente a la transhumancia electoral y resolvió dudas sobre la revocatoria de la inscripción de candidatos. El registrador delegado para asuntos electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Alfonso Portela Herrán, hizo presencia en la Comisión de Seguimiento Electoral del Senado de la República para disipar dudas frente al tema electoral. Para aclarar algunas inquietudes con respecto al proceso electoral.
lo que tiene que ver con la reforma política, lo que tiene que ver con la transhumancia, enterarse de qué ha hecho la organización electoral respecto a cada uno de los temas, y pues esa era la razón de estar presentes. Las mayores confusiones expuestas por los senadores fueron acerca del tema de la nueva reforma política, la revocatoria de inscripción y la cuota de género. El último viernes del mes de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral celebran el Día del Nuevo Ciudadano Colombiano, acto en el que jóvenes que alcanzaron su mayoría de edad comienzan a ejercer a través de su cédula amarilla con hologramas los derechos de participación en la vida pública. 29 jóvenes que alcanzaron mayoría de edad en un acto especial organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral recibieron la cédula amarilla con hologramas que los acredita como nuevos ciudadanos colombianos. Bueno, para mí es muy importante portar la cédula de ciudadanía porque es lo que me representa como ciudadano colombiano, es lo que representa que ya estoy en la autoridad para votar, para ser representante en el gobierno, poder tomar más decisiones autónomas ya sin tener el consentimiento de mis padres. Esto representa que uno también tiene que, pues ya puede entrar a otros sitios, ya puede uno tener sus propias propiedades, bienes raíces y eso, entonces para mí es súper importante. Que eso implica distintas cosas como poder comprar una moto, sacar crédito, tener tarjeta de crédito o incluso más cosas. Sin olvidar sus derechos y deberes políticos. Entran a un mundo no solamente de plenitud de derechos, sino también de obligaciones, estimulándolas a la participación en la vida pública del país y sobre todo dándoles conciencia de las responsabilidades que asumen a partir de este momento. La celebración del nuevo ciudadano colombiano se desarrolla el último viernes del mes de septiembre de cada año. A propósito del tema, la Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a cerca de 1.700.000 colombianos para que reclamen su cédula amarilla con hologramas, para que así este 30 de octubre puedan ejercer su derecho al voto. En Registra TV conozca el tema de la semana, información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy sábado 1 de octubre la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el primer simulacro de transmisión y consolidación de resultados electorales como preparación para los comicios del 30 de octubre. La jornada se desarrolló en la totalidad de los municipios del país y se transmitió información desde las 9.520 mesas de votación dispuestas para esta actividad. Este es el primero de los dos simulacros que se realizarán durante el mes de octubre. Con ellos, se busca medir el comportamiento de las comunicaciones, la recepción en cada uno de los centros de procesamiento, el funcionamiento de las líneas telefónicas y asegurar un óptimo procesamiento de la información durante los comicios de autoridades locales. La transmisión inició desde los diferentes puestos de votación del país. Por vía telefónica se transmitieron los resultados electorales de las distintas mesas, con el protocolo voz a voz, a los centros de procesamiento de las respectivas capitales, los cuales consolidaron la información de cada circunscripción y transmitieron los respectivos resultados al Centro de Consolidación Nacional para su divulgación. Cada 4 años el Consejo Nacional Electoral recibe cantidades de denuncias por transhumancia electoral cometidas durante el proceso de inscripción de cédulas. Justamente para las elecciones de autoridades locales del 2007 se presentaron más de 9.000 denuncias por este delito. El día de hoy estaremos terminando y teniendo la cifra completa. Íbamos aproximadamente más de 750.000 y se han encontrado como transhumantes 350.000. Agregó que quedarán pendientes los recursos de reposición que se interpongan como consecuencia de las decisiones de impugnación de cédulas que surgieron luego del proceso de inscripción. Antes de concluir, quiero contarles que se desarrollará en Ibagué el 7º Foro Estatuto Anticorrupción Elecciones 2011, que organizan la Registraduría Nacional y la Procuraduría General de la Nación. Espera las conclusiones en el próximo capítulo. Así llegamos al final de esta emisión especial de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.